Juan Cauet, director de la unidad de IT y OT en Security en Eurecat, nos hablará sobre la importancia de la innovación en la ciberseguridad industrial. Bueno, yo voy a hablar un poco continuando con lo que comentaba Elena, ¿no? El sector de la ciberseguridad, se dice mucho, ¿no? El tema de que tenemos que trabajar de forma conjunta, es importante la colaboración. Pues cuando hablamos de innovación, pues también necesitamos que esa innovación o que todos los diferentes actores dentro de la cadena de valor estemos involucrados, ¿no? Porque al final, para que sea efectiva y eficiente, tiene que ser así, ¿no? Entonces, primero de todo, ¿por qué, no? Es importante la innovación. Pues primero definiremos qué es la innovación, ¿no? Para que todos estemos sobre el mismo papel. Bueno, innovar o la innovación es el proceso de utilizar conocimiento científico, tecnología, técnica, conocimientos técnicos, etcétera. ¿Para qué? Para crear nuevos productos, servicios, procesos, ¿vale? No solo hablamos de innovación tecnológica, pero obviamente no solo hablamos de herramientas para mejorar pues, la protección, la detección, etcétera, sino también hablamos de procedimientos, de procesos, ¿vale? O mejorar lo existente. Al final no se trata siempre de buscar algo totalmente novedoso, algo que no existe, que nos va a solucionar un problema que nada nos lo está solucionando, ni mucho menos, ¿no? Al final lo que se trata es de mejorar lo que tenemos, ya sea un nuevo producto o ya sea simplemente mejorar. Y aquí, lo comentaremos después, hay un punto yo creo también importante, que es quizá no solo el conseguir que un producto nos cubra un reto, una necesidad que hasta ahora nos lo están cubriendo, nos lo están cubriendo parcialmente, sino a lo mejor es desarrollar una solución que nos cubre una necesidad que a día de hoy existen soluciones que ya nos la cubren, pero a lo mejor conseguimos que esa solución tenga un menor coste, ¿vale? Porque considero que esto es importante, porque después veremos algunos datos de una encuesta y el tema del coste de las soluciones, de los servicios, también juega un papel muy importante dependiendo, ¿no? del tipo de empresa o del tamaño sobre todo, pero el tipo de empresa que somos y demás, ¿vale? Entonces, bueno, la innovación, como digo, además puede ser, no siempre es igual y al mismo nivel, ¿no? Se habla de innovación radical, sí, cuando conseguimos productos, servicios novedosos que no existen hasta ahora, pero la realidad es que la mayoría de proyectos de innovación o de acciones de innovación no van en esta línea. Esto es el top, ¿no? De la innovación. La realidad es que mayoritariamente lo que tenemos es innovación que decimos incremental, que decíamos, ¿no? Mejorar lo que tenemos, y disruptiva ya estaría muy bien, que al final es conseguir cambios, ¿no? ¿Cuál es la situación de la industria en cuanto a la ciberseguridad y el por qué innovar es importante? Ya por el hecho de trabajar en el sector de la ciberseguridad debemos estar siempre por delante de los ciberatacantes, ciberdelincuentes, por lo tanto nos toca, ¿no? Siempre superarnos, ¿no? Entonces, el innovar obviamente es obligatorio, ¿no? Pero es que además en ciberseguridad en general, las empresas industriales, generalizando, porque aquí después podríamos entrar en detalle, ¿no? Hablamos del sector del agua, pero bueno, generalizando un poco, la industria es un sector, o los sectores industriales son sectores que están siendo muy atacados o que tienen los ataques, las acciones maliciosas tienen un impacto relevante, ¿no? Y esto es porque, bueno, son sectores importantes a nivel económico, social, etcétera, y en algunos casos porque quizá, hablando en general en ciberseguridad, son sectores que históricamente donde no se ha invertido a lo mejor lo mismo que en un sector financiero, un sector muy asociado a las TIC, porque el aislamiento, ¿no? De sus infraestructuras, etcétera, ya aportaba, proporcionaba un cierto nivel de seguridad. Y esto, pues bueno, poco a poco hemos ido viendo que no es así, ¿no? Que no por el hecho de tener una infraestructura aislada no nos van a atacar, no vamos a tener ciberincidentes. Y en concreto, ¿no? Si nos vamos a los últimos años, hablando del ransomware, ¿no? Que es
ataque o el tipo de amenaza por excelencia, pues vemos que los sectores industriales se destacan en cuanto a la afectación por este tipo de ataques, ¿no? Entonces, debemos estar preparados, debemos estar por delante, pero no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque las infraestructuras industriales, como hemos dicho, ¿no? Este concepto de infraestructura aislada, etcétera, lo que quiere decir es que tenemos infraestructuras más complejas que, por decirlo así, un simple CPD, ¿vale? Al final, el entorno TIC, pues, no es tan complejo, no hay tanta variedad de tecnologías, etcétera, y esto hace que sea mucho más difícil defendernos, garantizar la seguridad, ¿no? Y además, si le sumamos, ¿no? Que en los últimos años estamos viviendo lo que decimos esta convergencia de estos mundos IT-OT en las infraestructuras industriales, pues esto es lo que nos está complicando además un poco más la vida, ¿eh? El hecho de que se estén impactando ataques que tradicionalmente o empezaron en el mundo IT estén afectando a la operativa en entornos industriales, es uno de los motivos es porque existe esta convergencia IT-OT, ¿vale? Entonces, aquí la innovación, el por qué necesitamos innovar, como decía, es para estar por delante de los atacantes, pero también por adaptarnos a las realidades, ¿no? Existentes. En ciberseguridad es normal, la tendencia es, en el mundo industrial, sectores industriales, es adaptar soluciones que vienen del mundo IT, que funcionan, y adaptarlas al mundo industrial. Esto se ha hecho, ha ido funcionando, pero si queremos dar un salto cualitativo, esto no es suficiente, ¿no? Ya existen muchos fabricantes que empiezan a pensar o desarrollar soluciones específicas por el mundo T, pero yo diría que tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que ir hacia soluciones que contemplan o que aunan esos dos mundos de forma nativa, ¿vale? No tienes por qué ya hacer esa distinción, no deberíamos tener que distinguir entre un tipo de entorno u otro, sino que deberíamos considerarlo como un único entorno y que las soluciones trabajasen de forma nativa para ambos entornos, ¿no? La convergencia IT-OT es positiva, o sea, no es algo negativo que tengamos que evitar, ¿no? Hemos ido hacia esto, por lo tanto, no volvamos hacia atrás, ¿no? Porque aporta muchos beneficios, ¿vale? Pero es cierto que, en cuanto a seguridad, para nosotros supone un reto, ¿no? Al final, todo lo que es transformación digital, digitalización, nos guste o no, ¿no? A los que nos dedicamos a esto de la ciberseguridad, nos va un poquito en contra en el sentido de que por una parte nos da trabajo, lo cual es positivo, ¿no? pero claro, nos ponen en aprietos, ¿no? Y como decía, yo considero que no se requiere esta integración nativa y para eso necesitamos trabajar más en ello, ¿no? Otro de los ámbitos, de los puntos, ¿no? Que diferenciaríamos, ¿no? Este tipo de infraestructuras o de sistemas con un entorno IT más tradicional o TIC actual, es el tema de los sistemas legacy, ¿no? El mundo más TIC es, bueno, los tiempos de amortización son otros, ¿no? Son mucho más cortos, es mucho más fácil actualizar tecnología, por lo tanto, bueno, en ese sentido, no tenemos el problema que podemos tener en entornos industriales donde vamos a tener sí o sí sistemas que ya tienen unos años, que a nivel de seguridad, de ciberseguridad, ya no porque no se haya considerado en su momento la ciberseguridad, ¿no? Pero porque los sistemas que estamos fabricando hoy en día, el día de mañana van a ser legacy algún día, ¿no? Por lo tanto, y si ya empezamos a tener en cuenta la seguridad, el tema es que ya no estarán actualizados en ese sentido. Y también debemos trabajar en esa línea, ¿no? En proporcionar herramientas, soluciones para proteger ese tipo de sistemas, entornos, pero yo lo quiero unir, ¿no? O enlazar con lo que acabo de decir ahora, ¿no? Lo que es la fabricación, diseño, fabricación de producto nuevo. Es decir, por una parte, hemos de fabricar productos seguros, soluciones seguras, ¿sabes? O no vulnerables. Esto aquí nos ayudará, se supone, la otra regulación más que nos viene, ¿no? La Cyber Resilience Act.
este caso a los fabricantes, para garantizar esa seguridad de esos productos y un cierta soporte en cuanto a la gestión de vulnerabilidades, etcétera. Pero yo lo quería ligar en el sentido de lo que comentaba antes, ¿no? Al final, los sistemas legacy, cualquier sistema actual será legacy mañana. Y muy probablemente no lo podremos cambiar en los tiempos que se cambian otro tipo de sistemas en otros entornos, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta esto también cuando diseñamos y fabricamos. ¿Para qué? Hombre, obviamente no evitaremos que sean legacy, pero sí que tenemos que pensar en ello para minimizar superficie de ataque, para minimizar posibles daños, complejidades, y así el día de mañana será legacy, sí, pero no me introducirá, por decirlo así, o me introducirá los menos problemas posibles, ¿vale? Y otro tema importante, creo yo, a nivel de innovación, que a priori no hablamos de seguridad de productos, ¿no? Diseños, tener en cuenta requerimientos de seguridad a la hora de diseñar producto, etcétera, pero aquí yo creo que es muy relevante, ¿no? Y lo vemos por las empresas que obviamente van a tener que cumplir esa regulación y ya cada vez queda menos, ¿no? Que es el aportar, el proporcionar herramientas para que empresas, normalmente empresas más pequeñas, con menos recursos, sobre todo con menos recursos humanos, con conocimiento, hablaremos después del tema que ha comentado Elena también, ¿no? De la falta de conocimiento, de profesionales con conocimientos de ciberseguridad, pues ¿cómo van a conseguir diseñar y fabricar productos ciberseguros si no tienen el conocimiento para hacerlo o un margen de ingresos como para abordar esto con partners, empresas colaboradoras, ¿no? Es un problema. Entonces aquí sí que también se ha de poner el foco en el desarrollar herramientas, soluciones para ayudar a esa definición de requerimientos, el cómo pueden tener en cuenta al menor coste posible, ¿no? las medidas de seguridad que deben implantar, ¿no? ¿Vale? Y el tercer punto donde quería poner foco es en esto que decía, ¿no? En la falta de talento, que se dice, ¿no? Pero bueno, al final es profesionales con conocimientos de ciberseguridad. Y aquí también nos toca hacer cosas diferentes o hacer cosas pues innovadoras, ¿no? Y es porque, bueno, esta falta, cuando dicen números, ¿no? Son cifras astronómicas en cuanto a número de falta de profesionales, lo cual ya son números que dices, pues esto a corto plazo y a medio, ¿no? Lo vamos a cubrir, pero así todo, obviamente tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? Entonces, es necesario, y sobre todo pensando, se habla de estos números a nivel de ciberseguridad global, pero hablando de ciberseguridad industrial, pues obviamente también pasa lo mismo, los números es un subconjunto pero al final tenemos esas necesidades, ¿no? Entonces, el hacer formación específica y sobre todo el que se pueda realizar sobre entornos, esos entornos específicos, realistas, ¿vale? Que tenemos en la industria, ¿no? Al final debemos subir el nivel, la calidad de esa formación y diría yo que hacer que esos programas de formación, etcétera, sean más eficientes, más, ¿no? Buscar nuevas formas de formar, de que la gente adquiera capacidades, ¿vale? No quiere decir que hasta ahora, ¿no? los planes de formación, etcétera, no sean válidos o hayan sido un desastre, no, pero tenemos una necesidad, nos corre prisa, ¿no? Y por tanto debemos intentar que esos planes de formación sean más eficientes y efectivos, ¿no? Estamos todo el día formándonos, haciendo cursos y tal, y si alguno se para, ¿no? Realmente estos cursos, las horas que he dedicado, me ha aportado realmente el conocimiento, que esperaba, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también se debe hacer una reflexión, ¿no? No se trata de generar
cursos y formaciones, sino generar formaciones que realmente aporten el valor que deberían aportar, ¿no? Después, importante, creo yo, en este ámbito, ¿no? En este que estamos, ¿no? La ciberseguridad en el entorno industrial, también el tener, bueno, el considerar lo que es el reciclaje profesional, el upskilling, ¿no? El que profesionales que ya están trabajando en el mundo, en la industria, pues a lo mejor pueden tener interés en entrar en este mundo, adquirir esos conocimientos, lo cual es bueno, será bueno para la empresa porque internamente va a tener gente con esos conocimientos, y esas personas, pues bueno, se están reciclando porque a lo mejor tienen un conocimiento sobre el funcionamiento de las infraestructuras industriales, lo cual esto es muy necesario, ¿vale? Lo vemos en, ¿no?, profesionales de la ciberseguridad que pueden tener muchos conocimientos, pues, de ciberseguridad, pero muy orientada a lo tradicional, por decirlo así, que es el mundo IT, ¿no? Y vemos que falta. Entonces aquí sería el aprovechar lo contrario, ¿no? El aprovechar ese conocimiento profundo de los entornos industriales, de la producción industrial, etcétera, para que esas personas adquieran conocimientos de ciberseguridad y al menos puedan, con cierto conocimiento de causa, puedan al menos, ¿no?, hablar con un proveedor, definir unos requerimientos, ¿no?, etcétera. Sobre todo pensando en empresas más pequeñas, lo que decíamos, ¿no?, que no es tan fácil contratar gente, ampliar plantillas, etcétera, porque no es trivial, ¿no? Y después, lo que decía, ¿no?, rediseñar los programas existentes para acelerar la capacitación, ¿no? Estos son un poco los puntos que yo marcaba porque y que en temas de innovación se están poniendo encima de la mesa desde hace ya un tiempo, ¿no? Pero si vamos a formación más de campo, por decirlo así, ¿vale? Estos son datos de un estudio que ha hecho recientemente o publicado recientemente el Centro de Ciberseguridad Industrial, ¿vale? Donde pues preguntaba, ¿vale?, a responsables de ciberseguridad, empresas del sector de industriales, sobre temas de I+D+I, ¿vale? Y qué preocupaba, qué interés, cuál era el mayor interés que tenían en temas de innovación, ¿vale? Y salieron estos 5 puntos como los puntos más destacados o los más votados, ¿vale? El mejorar, ¿no?, o el proporcionar mejores medidas de seguridad para los productos digitales, ¿vale? Lo que comentaba antes, ¿no?, y he dicho un par de veces, ¿no?, el tema de soluciones escalables y accesibles para la pyme, es decir, soluciones que a lo mejor existen ya soluciones que cubren las necesidades que tenemos, pero yo necesito una solución asequible, más asequible a mi bolsillo, ¿no?, al final adaptada al tipo de cliente, al tipo de... Una cosa es la necesidad en cuanto a parar un ataque, etcétera, pero después el volumen, la complejidad de infraestructura, etcétera, eso sí que ya no es lo mismo en todas las empresas. Entonces, esto preocupa bastante, ¿no? Preocupa bastante, sobre todo en empresas más pequeñas, obviamente, con presupuestos más bajos, ¿no? La protección de la cadena de suministro, esto es también otro tema muy, muy importante, más no he comentado nada al respecto, pero más de procedimiento también, por ejemplo, todo el tema de la aplicación de inteligencia artificial para detección de amenazas, automatización de herramientas de auditoría, etcétera, que no he comentado. Aquí ya se está haciendo mucha innovación, se va a hacer más, obviamente. Es otro tema, obviamente, que preocupa. La simulación avanzada de formación en entornos de ciberseguridad OT, que he comentado, ¿no? Y también, pues lo que decía, la aplicación de inteligencia en diferentes ámbitos, ¿vale? Y por último, os quería mostrar, ¿vale?, dentro de este estudio, un poco cómo veían el I+D+I en ciberseguridad industrial que tenemos en España. Entonces, pues, relevante para mí es que aquí hay como un 30%, ¿vale?, que ve que el ecosistema es innovador, pero con poca transferencia tecnológica hacia el mercado, hacia las empresas. Y esto creo que es importante que entre todos, ¿no?, al final el ecosistema, al final, como decía, ¿no?, teniendo en cuenta toda la cadena de valor, debemos trabajar y empujar para que esto se reduzca bastante, ¿no? Al final,
es importante que, bueno, porque ha de llegar lo que se dedica al mercado, pero también desde otro punto de vista también es una pena, ¿no?, que se invierta dinero, recursos, etcétera, para hacer cosas que pueden ser muy interesantes y que después no se aprovechen, no se lleguen a aprovechar. Pues bueno, pues entre todos hemos de poner todos de nuestra parte, ¿no?, para que esto sea así. Y bueno, y ya por último, quería simplemente comentar que obviamente la administración es consciente de ello, ¿no?, de la necesidad de innovar en ciberseguridad. Es un tema que hace tiempo, ¿no?, bueno, he subido planes de ciberseguridad, inversiones multimillonarias, no sé después a quién impactará o quién no impactará todo esto, pero sí es cierto que hay una conciencia, cierta conciencia al menos, en este sentido. Y si analizamos simplemente una convocatoria que va a salir ahora publicada en principio de este mes, sino el que viene del CEDETI Innovación, que es la convocatoria que se llama de proyectos de innovación, misiones, ciencia e innovación, este año, definen 7 misiones, ¿vale? 7 misiones en general, no hablo de ciberseguridad, hablo de 7 misiones en general, en todos los ámbitos. Pues bien, para que veáis la relevancia y que se tiene en cuenta la importancia de la innovación en ciberseguridad. Aquí hablo de ciberseguridad en general, pero ahora veremos que en 3 de estas 7 misiones se habla de seguridad, ¿vale? En 3. Una es la inteligencia artificial responsable y obviamente nos aparece aquí cuando detallan, ¿no?, esa misión. Un punto es que los sistemas inteligentes sean seguros, también anonimizada. La otra misión que habla de seguridad es la industria interconectada y segura. Este sí es ciberseguridad industrial y hablan explícitamente de conexiones seguras, todo lo que es seguridad de las comunicaciones, de la información, etc. Y la tercera misión que habla de seguridad es la de bueno, la misión el título de la misión es Capacitación para la Autonomía Estratégica en Seguridad y Defensa, y entonces aquí sí que detallan seguridad y protección de la información en infraestructuras críticas, todo el tema de información confiable, etcétera, y después también incremento del grado de protección y seguridad de las infraestructuras críticas específicamente. Por lo tanto, la administración es consciente y está invirtiendo en ello, y este año seguirá haciéndolo, ¿no? Por lo tanto, evidentemente es un tema importante y que aquí debemos, ya digo, involucrarnos todos los actores, universidades, centros tecnológicos, usuarios finales, fabricantes, gestores de infraestructuras, etc. ¿Vale? Y hasta aquí mi presentación. Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues sí, tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Alguien se anima? Sí, creo que tú has sido primero. Bueno, no sé si... no hay problema. No tienes micro. ¿Vos lo escucháis? Sí, se oye, ¿no? A nivel de formación, ¿qué recomendarías? ¿No? Has dicho que tenemos, bueno, pues una escasez o al final un problema de cómo, en qué línea formamos a un perfil, ¿no?, que después se va a dedicar a ciberseguridad. Ahora mismo, ¿qué recomendarías a nivel de formación? Alguien que ha hecho, yo qué sé, telecomunicaciones, si se quiere especializar en ciberseguridad, ¿no? Cursos, certificaciones, ¿no? ¿Qué es lo que recomendarías? Bueno, aquí hay opiniones de todos los colores, ¿no? Pero tradicionalmente en ciberseguridad la importancia de las certificaciones, o sea, siempre se ha dado mucha importancia a las certificaciones, ¿no? Porque al final es una forma también de demostrar. Hasta ahora había poca formación reglada, ¿no?, en ciberseguridad. Las certificaciones, bueno, pues te permitían eso, aportar ese conocimiento. Yo, de entrada, más que... también depende cómo afrontas, ¿no?, ese reto de sacarte una certificación. Yo, el sacarte la certificación por tener la certificación, yo de entrada no iría por ahí. ¿Por qué? Porque al final yo priorizaría el aprender. Es cierto que la certificación, al final te has de preparar la certificación, has de adquirir unos conocimientos y aprendes, pero se cae muchas veces en la línea de orientar el aprendizaje mucho al tipo de examen de la certificación, etcétera.
yo iría más a formaciones o cursos, a lo mejor sí puede ser un curso asociado a una certificación, pero afrontar el curso para adquirir conocimientos, ¿no? Y aquí, si es ciberseguridad en general, pero por ejemplo en ciberseguridad industrial, por ejemplo, el Centro de Ciberseguridad Industrial, el CCI, por ejemplo, tiene una escuela de formación donde hacen formación específica, ¿no? Entonces, yo para empezar iría un poco por la parte esta de formación. Obviamente empieza a haber grados en ciberseguridad, ahora en Cataluña este año empezó un grado en ciberseguridad, bueno, es más, digamos, para los que ya están identificando, buscando qué carreras hacer, etcétera, empieza a existir esto, pero para los que, digamos, ya no ha llegado a tiempo esto, iría a esto, más por cursos de formación de entrada, más específico, pero... Vale. Vale, no sé si... ¿Tú habías levantado? No. Maybe a very short question. Nico Carrado from KWB in Berlin. You show a Spanish call for research and innovation projects. Do you also have similar activities at European level? Yeah, well, I have. So it's very I had another slide that I switch it. This is one specific call in the European Union program for November of this year, which is the deadline for this call, where we from EURECAT, in the Cátedra in CIBE, we are coordinating a proposal in this call specific for, in this case, to respond more effectively to disruptions in critical infrastructures. But there are another calls related with cybersecurity, of course, and cybersecurity in critical infrastructures. There are 5 clusters in the European Union program, and one cluster is of security of social security, related with cybersecurity, critical infrastructure, etc. Gracias.